Chequen a ver qué Ok, bienvenido al programa Nueva Esperanza. Perdona que estamos empezando un poquito tarde hoy. Tuve unos compromisos en Mayagüez y no podía. Pero aquí estamos. Y hoy quiero hablar de un tema un poquito distinto. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, pero vamos a dar un brinco, ¿verdad? Estábamos yendo versículo por versículo, ¿verdad? Y nos tocaba hablar de las 7 iglesias, pero quiero dar un brinquito, ¿verdad? Para que no se aburran. Quiero tirarlo un poquito más hacia el frente. No sé, ¿me está oyendo ahorita? Sí. Bueno, y entonces quiero hablar de un pasaje o de un tema que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Este tema es acerca de una gran ciudad que va a existir en el futuro, que va a controlar el mundo. Es básicamente la ciudad donde el anticristo va a reinar. Y, ¿verdad? Quiero abrir los números. Quiero que vayan pensando, ¿qué ciudad ustedes piensan que hoy en día controla el mundo? Los números son 787-830-9801, 787-830-9801 y 939-428-4232, 939-428-4232. ¿Qué ciudad ustedes piensan que hoy en día controla el mundo? Antes de continuar, quiero hablar de nuestros auspiciadores rapidito. Tenemos una iglesia que se llama la Iglesia Bíblica Cristiana, que está en la carretera 110 en Aguadilla, un poquito más lejos de Cable TV. Pueden buscar en el website biblicacristiana.org, y ahí le dice exactamente cómo llevar. Estamos dando también clases de teología que comenzaremos en septiembre, y hay un link a ese seminario que estamos tratando de comenzar. También soy médico, soy oftalmólogo, tenemos una oficina de oftalmología. Si tiene algún problema de los ojos, le invito a que haga una cita. 882-0592 es el número, 882-0592. Y también tenemos un negocio que se llama Clasificados Electrónicos, que nos está apoyando. Si quieren poner anuncios de cualquier cosa, carro, casa, hay anuncios de empleo, de mascota, servicio, puede entrar y poner un anuncio, o puede mirar los anuncios que hay si está buscando alguna de estas cosas. Así que hoy quiero hablar de esta ciudad, pero quiero dar un poquito de trasfondo. Hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de cómo una nación puede ser próspera, ¿verdad? Puerto Rico está pasando por unos tiempos bien difíciles y obviamente, ¿verdad?, todos queremos ser un país próspero, y nosotros como cristianos, en cierto sentido, tenemos la clave para la prosperidad de nuestro país. Quiero leer el pasaje de Deuteronomio 28, versículos del 12 al 14, que dice así: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Fíjense, ¿verdad? Nosotros estamos ahora mismo pidiendo prestado, y nosotros le debemos a muchas naciones, ¿verdad? Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Nosotros somos la cola del Congreso de los Estados Unidos. Dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Verdad? Nosotros estamos debajo de los Estados Unidos. Dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Fíjense que la Biblia nos da la clave para el éxito de nosotros como nación. ¿Verdad? Está en el Antiguo Testamento. Dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Queremos ser nosotros una nación próspera. La clave para esa prosperidad, ¿verdad?, y para ese éxito como nación está en los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y también los del Nuevo Testamento. Ahora,
obviamente hay una condición, ¿verdad? Y la condición es que obedezcamos estos mandamientos. Por ejemplo, en Puerto Rico es que hay mucha gente que, ¿verdad? Hay muchos cristianos, pero muchas veces no conocemos bien la Biblia, no obedecemos y nuestro gobierno y gobernantes no siguen esos principios cristianos. Ahora, hay un obstáculo a la obediencia. Según este pasaje, ¿cuál es el obstáculo a esta obediencia? Dice, para ir tras dioses ajenos y servirles, ¿verdad? El obstáculo son los dioses ajenos, todos los ídolos. Los ídolos de otros países, ¿verdad? Y nosotros en Puerto Rico tenemos muchos ídolos. Ahora, un problema que tenemos, que tienen a veces las naciones, es que nosotros no podemos implementar estos principios bíblicos en el gobierno porque somos parte de otros países más grandes y se crean estos super países, ¿verdad? Países bien grandes. Y ese modelo, ¿verdad?, continúa. Vemos, por ejemplo, en Europa que los países se han ido consolidando en el mercado europeo. Hay intenciones de hacer lo mismo en Norteamérica. Y el problema es que si toda la humanidad estuviera unida, entonces habría una dictadura absoluta y nadie podría oponerse a esa dictadura. Si nosotros miramos, ¿verdad?, en estos últimos siglos, las grandes dictaduras no han caído por sí solas, han caído porque una fuerza externa hizo que se cayeran. O sea, otro país que era más libre las conquistó. Piensen a ver qué país ha tenido una dictadura que haya caído por sí sola desde adentro. Siempre ha habido algún tipo de competencia de otros países. Hoy en día aún hay unas dictaduras que han durado por más de medio siglo porque nadie las puede retar desde adentro y son dictaduras bien feroces. Por ejemplo, tenemos Corea del Norte, ¿verdad? Y tenemos a Cuba. Y si todo el mundo fuera una dictadura, no habría forma de que nosotros, ¿verdad?, que la población pudiera hacer que la dictadura cayera, a menos que no fuera posible que ellos consolidaran, ¿verdad?, ese poder y hubiera una constante guerra civil. Y Dios sabía eso y Él puso un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, que habla en contra de la idea de que el mundo se haga un país gigantesco, ¿verdad? Nosotros tenemos los comienzos de eso ya en algunos sistemas, ¿verdad?, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial. En Génesis 11, 6 al 8 dice, y dije Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios no quiere que la humanidad entera hable un mismo idioma, ¿verdad? Quiere que haya distintos idiomas y que la gente se asocie en grupos más pequeños. ¿Por qué Dios quiere que existan las naciones? ¿Verdad? Que no existan gobiernos mundiales, que existan naciones que compitan las unas con la otra. Eso lo vemos en Hechos 17, 26 al 27, en un sermón que Pablo le dio a los atenienses. Dijo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí la palabra linaje dice ha hecho de todo linaje de los ha hecho todo el linaje de los hombres. Es la palabra etnos, que quiere decir una etnia o una nación. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Dios ha creado las nacionalidades y las naciones, ha creado las nacionalidades y le ha prefijado los límites de su habitación. Eso quiere decir que a estas nacionalidades le ha dado un espacio sobre la faz de la tierra sobre el cual se supone que estas naciones vivan, ¿verdad? Estos espacios tienen límites, tienen fronteras. Esto quiere decir que Dios quiere que los grupos nacionales formen naciones independientes con fronteras que separen una nación de la otra
Y este es el sistema que permite que las naciones busquen a Dios. Dios no quiere un mundo global sin fronteras. El mundo sin fronteras entrega la riqueza de la tierra a unas pocas familias, como está pasando actualmente. Usted sabe que las 80 personas más ricas del mundo tienen más dinero que la mitad más pobre del mundo. 80 personas controlan la misma cantidad de dinero que la mitad de las personas más pobres del mundo, ¿verdad? Eso es una concentración de dinero bien grande, una concentración de poder, ¿verdad? Y esto le entrega el control del mundo a familias súper ricas, familias cuyo Dios es el dinero. Uno de esos ídolos que dice que evita la prosperidad nacional. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Estas familias van a oponerse a la libertad religiosa y van a usar sus fortunas para erradicar el evangelio. Interesante, ¿verdad? Muchas personas culpan a la Iglesia Católica con la Inquisición y dice, fue la falta de separación de Iglesia y Estado que causó que hubiera la Inquisición española. Pero la cosa es que no fue la Iglesia Católica en sí la que llevaba a cabo la Inquisición. La Inquisición la llevaba a cabo los reyes de España, y los reyes de España eran simplemente personas bien ricas, ¿verdad? Y ellos estaban opuestos a retos a su poder. Ellos querían unir a España en una nación, ¿cómo se llama eso? Una nación, tiene un nombre, homogénea, una nación, no me viene la palabra, pero básicamente que estuviera completamente unida sin que hubiera retos, monolítica es la palabra. Una nación monolítica donde todo el poder estuviera en las manos del rey, y que no hubiera retos. Y entonces ellos usaron la Iglesia Católica, ¿verdad?, para evitar que la Biblia se pudiera leer, ¿verdad? Y tras que sacaron a los judíos y a los musulmanes, también también sacaron a los protestantes, ¿verdad?, que estaban leyendo la Biblia. Entonces, este proceso, ¿verdad?, se supone que se vaya amplificando más y más, ¿verdad?, hasta que lleguen los últimos días. Y vamos a ir ahora a Apocalipsis, capítulo 17, vamos a leer el capítulo y vamos a hacer un análisis, o la parte del capítulo, hacer un análisis sobre este pasaje. Y antes de eso quiero abrir los números otra vez: 787-830-9801, 787-830-9801 y 939-428-4232, 939-428-4232. Piensen a ver qué país o qué ciudad ustedes piensan que controla el mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué país, qué ciudad controla el mundo? Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Estamos en Apocalipsis capítulo 17. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo,
en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre la cual se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también la octava, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, este pasaje, ¿verdad? Es un poco misterioso. Sin embargo, parece representar un punto de transición entre un imperio y otro en los últimos días. Básicamente, vamos a ver en más detalle después cuando lleguemos a este capítulo en el orden de los estudios. Hay en el medio del libro en el medio de los últimos 7 años antes que venga Jesucristo, después de 3 años y medio, el líder mundial va a ser asesinado, va a volver quizás siendo conectado a una gran computadora o al internet, y se va a hacer un cuerpo artificial, un avatar que lo va a representar, ¿verdad? Lo que queda de su cerebro quizás va a estar controlando todo esto. Y entonces van a decir, bueno, esta persona volvió a vivir, y se va a convertir, ¿verdad? Básicamente mitad ser humano, mitad máquina, por eso se llama una bestia, y va a declararse Dios, ¿verdad? El hombre resucitado de los muertos, la muerte vencida. Y entonces Él va a regir desde una gran ciudad. Él se va a sentar en el templo, buscar que lo adoren. Pero aquí vemos que, ¿verdad? En este momento de transición hay una mujer que representa una ciudad que trata de controlar al anticristo, pero a los que apoyan al anticristo en este momento, ¿verdad? Destruyen esta ciudad posiblemente con armas nucleares. O sea que esta era la ciudad que apoyaba quizás al líder mundial, pero cuando se declaró Dios, se le fue en contra, va a ser destruida por el anticristo, ¿verdad? Esta mujer está sentada sobre muchas aguas, la cual representan muchos pueblos, naciones, gentes y lenguas. Así que esa es una de sus características, ¿verdad? Que reina, ¿verdad? O recibe apoyo de muchas de las naciones del mundo, de muchos de los pueblos. Y también dice que reina sobre los reyes de la tierra. Eso quiere decir que viene de un sistema donde existen naciones con sus reyes y sus presidentes, pero ahora estas naciones van a ser controladas por una gran organización que está asentada en una ciudad, o sea, una ciudad que va a controlar el mundo. Entonces, la cosa es, yo creo que podemos empezar a ver cuál podría ser esta ciudad, porque podemos ver cuáles ciudades hoy en día podrían reunir estas características, ¿verdad? Así que vamos a empezar a ver algunas de las cosas que cualifica a esta ciudad, y piensen a ver qué ciudad o qué ciudades de hoy en día podrían cualificar, ¿verdad? Para ser esta ciudad que va a controlar el mundo. O sea, desde dónde es que el anticristo va a reinar. Si ustedes tienen alguna idea, quieren comentar o tienen cualquier pregunta acerca de la Biblia,
o quieren llamar para hacer peticiones de oración, pueden llamar a los siguientes números: 787-830-9801, 830-9801 o el 939-428-4232, 939-428-4232. Cualquier pregunta que tengan acerca de teología, acerca de temas de la Biblia, podemos parar y contestárselas, pero especialmente si tienen preguntas acerca de profecía, ¿verdad? O de este pasaje, o quieren comentar acerca de qué ustedes piensan en esta gran ciudad, pues déjenos saber y pueden llamar a estos números. Así que lo primero que vemos es que esta ciudad se llama por el nombre Babilonia y se describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, Babilonia, ¿verdad?, ya no era una gran ciudad, ¿verdad? Hay una ciudad que anteriormente se llamaba Babilonia, ¿verdad?, una ciudad literal que está en Irak, y después vamos a hablar un poquito más acerca de eso. En ese tiempo, la ciudad que regía sobre los reyes de la tierra era Roma, ¿verdad? Así que como se usa el nombre de una ciudad y la descripción de otra, ¿verdad?, porque se llama Babilonia, pero es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, así que está implicando dos ciudades ya de por sí, pues podemos ver que quizás esta descripción se está usando en una forma simbólica, o que hay algún tipo de simbolismos, ¿verdad?, y que pueden ser quizás no literalmente, que no es literalmente Babilonia, sino que está hablando quizás de otras ciudades, ¿verdad? Y yo pienso que hay por lo menos tres ciudades que podían quizás representar distintos aspectos de lo que Babilonia simboliza. Y digo distintos aspectos porque hay tres formas en las cuales uno puede ejercer control sobre las otras personas, ¿verdad? Si uno quiere ejercer, hay básicamente, en el mundo tenemos tres formas de autoridad, ¿verdad?, en un sistema, en el ámbito global, ¿verdad? Obviamente está la autoridad de la familia, pero en formas más extendidas tenemos poder económico, ¿verdad?, en grandes corporaciones, tenemos poder político, ¿verdad?, los países, y también tenemos poder religioso, ¿verdad?, los grandes sistemas religiosos, especialmente aquellos que están organizados en una forma global, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a ver tres ciudades que representan tres aspectos, estas tres formas de control. La primera que quiero ir quizás vamos a ir de atrás para adelante en cuanto a la historia. Voy a dar los números porque algunas personas parece que están llamando pero no están pudiendo entrar. Si no, uno de los números no funciona, pruebe el otro. 787-830-9801, 830-9801 o 939. Pueden usar esto como una alternativa. 939-428-4232, 428-4232. Así que el primer nombre que se menciona aquí es Babilonia, ¿verdad? Y porque ese es el nombre que se le da a la mujer. Ahora, acabamos de decir, ¿verdad?, que Babilonia ya no existe. Ahora, la cosa es que esa antigua ciudad, ¿verdad?, ya no existe, pero ¿qué le pasó a la gente, verdad? Eso no fue que esa gente simplemente desapareció de la faz de la tierra, ¿verdad? Babilonia no fue destruida. Lo que pasa es que esa gente, ¿verdad?, fueron moviéndose de sitio, regándose y básicamente fueron creando otras ciudades en su entorno, ¿verdad? Es como decir el viejo San Juan, pues ya el viejo San Juan no es una ciudad, no es la ciudad más grande de Puerto Rico, pero el área alrededor del viejo San Juan se fue ¿verdad?, desarrollando, y ahora hay mucha gente que vive en el área metropolitana, que incluye Río Piedra, Guaynabo, Bayamón, ¿verdad?, todas esas
esas otras ciudades que están todas juntas. Pues de la misma forma, hay una gran ciudad que está bien cerca de la antigua Babilonia y se compone de personas que en su mayoría son descendientes de esa antigua ciudad. Y esa ciudad se llama Bagdad. Bagdad es la capital de Irak, un país que tiene el 10% de todo el petróleo del mundo y está rodeado de otros países que también son ricos en petróleo. Es una de las pocas ciudades en esa área del mundo que cuenta con una fuente segura de agua, ya que el río Tigris pasa por su centro. Es la tercera ciudad más grande de esa región después de Cairo y de Teherán. Así que, ¿verdad? Yo pienso que porque hay otros sitios, ¿verdad?, que tienen quizás más petróleo y están un poquito más, que son países más ricos, ¿verdad? Está Arabia Saudita, está Dubái, está Kuwait. Pero la cosa es que muchos de estos otros países, por ejemplo Dubái, ellos tienen un problema con el agua. Allí no pueden hacer una ciudad gigantesca porque no hay agua, ¿verdad? Ellos queman petróleo para destilar el agua del mar. Pero en Irak, por allí pasan dos ríos, ¿verdad? Y pasa el Tigris. ¿Qué número es ese? 787-830-9801. Estamos teniendo un poquito de problema con el 787, así que por favor llamen al 939-428-4232. 939-428-4232. No usen el otro número, el 830, porque usted sabe que la telefónica de Puerto Rico pues no es lo más avanzado del mundo. El número otra vez, 939-428-4232, si quieren opinar, comentar, criticar, ¿verdad?, o hacer cualquier pregunta de cualquier tema de la Biblia. Así que, y la cosa es que una de las razones que hicieron, yo pienso, que invadieron a Irak, porque ustedes saben que Irak se invadió después de los ataques de 9/11, ¿verdad?, que ahí también hay un montón de incógnitas, ¿verdad?, de cómo cayeron esos edificios. Usted sabe que el avión, el combustible de avión, el jet fuel, es básicamente diésel. O sea, que eso es lo mismo que si hubieran metido un montón de galones de aceite de oliva y lo hubieran prendido. El aceite de oliva no quema a una temperatura bien alta. El jet fuel, ¿verdad?, el combustible de los jets, es básicamente diésel, y diésel es básicamente aceite de oliva. Eso está bien difícil que eso hubiera derretido esas columnas y hubiera hecho caer ese edificio. Además que también el séptimo edificio nunca tuvo un impacto y también estalló. Pero anyway, le invito, ¿verdad?, a que busquen información acerca de ese ataque. Creo que van a encontrar información muy interesante. Pueden ir a YouTube. Pero anyway, después de ese ataque, ¿verdad?, los talibanes, ¿verdad?, esa gente, Osama Bin Laden venía de Afganistán. Entonces, ¿por qué invadieron a Irak? Bueno, invadieron a Irak, ¿verdad?, porque ellos pensaban que podían establecer una ciudad democrática y podían establecer un centro quizás de un gobierno un poco más libre, que pudiera venir a ser un centro financiero. Y es muy posible, ¿verdad?, aún con todos los problemas que hay allí, que poquito a poco vayan alcanzando esa meta y que algún momento en el futuro esa ciudad se convierta en una de las ciudades más influenciantes y más ricas del mundo, ya que tienen esas dos cosas, ¿verdad? Tienen petróleo y agua, y está rodeado de muchos países que tienen petróleo. Ahora, le invito, ¿verdad?, a que nos digan qué piensan acerca de eso, pero vamos a continuar porque hay dos ciudades más que reúnen también estos requisitos.
Ahora, es interesante porque, ¿verdad? Dice que es que reina sobre los reyes del mundo, y también dice que era una ciudad que estaba asentada sobre 7 montes. Tenemos una pregunta donde están preguntando qué es la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón, que quizás se menciona aquí en ese pasaje de una forma indirecta, es la guerra que ocurre cuando viene Jesucristo. Al final de estos 7 años va a haber una guerra final. Después vamos a ver un poquito más los detalles, pero básicamente hay distintos ejércitos mundiales que vienen a convergir, ¿verdad?, para destruir a Israel, porque parece que Israel se revela. Y entonces hay un valle que está, el valle de Megiddo, porque Armagedón, ¿verdad?, es una montaña, y entonces la montaña de Megiddo, pero entonces está el valle de Megiddo, y en ese valle van a venir todos estos ejércitos, y Jesucristo va a destruir esos ejércitos. Eso yo creo que es a lo que se refiere cuando se menciona, ¿verdad?, en Mateo 25 se menciona la parábola de la separación de las ovejas y las cabras. Van a haber muchas personas que no van a entrar al milenio simplemente porque decidieron pelear contra Jesucristo, unirse a esos ejércitos, ¿verdad? Porque una cosa es uno someterse al anticristo, otra cosa es ir a pelear por el anticristo. Esos que deciden ir a pelear por él, pues van a terminar todos muertos. Y el Antiguo Testamento dice que ese es el valle de la decisión, ¿verdad? Dice multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Y ese valle de la decisión es esa guerra, aquellas personas que vienen a pelear contra Jesucristo, ¿verdad? Dice que la sangre va a estar hasta el freno de los caballos. Así que yo pienso que esa es esa guerra. Es la guerra donde el anticristo trata de parar la segunda venida de Jesucristo. Cuando él viene, él une a toda esta gente por otras razones, ¿verdad?, y trata de destruir a Israel para que Jesucristo no pueda venir a reinar sobre ellos. Así que si quieren hacer preguntas, 939-428-4232, 939-428-4232, usen ese número, pueden llamar, hacer cualquier tipo de pregunta de la Biblia y tratamos de contestárselo. Volviendo a otra ciudad que reúne estos requisitos, y al final vamos a dar una, ¿verdad?, que nos impacta bien directamente. Todas estas nos impacta directamente porque había muchos puertorriqueños peleando en Irak, ¿verdad? Pero esta también es una que tiene una influencia sobre nosotros, ¿verdad? Así que, ¿cuál era la ciudad en esos tiempos que reinaba sobre los reyes de la tierra y que estaba sobre 7 colinas? Bueno, esa ciudad para ese tiempo era la ciudad de Roma. Roma era la ciudad más grande del mundo, reinaba sobre ¿verdad?, muchos países independientes, o sea, países que tenían su propio gobierno, reyes, ¿verdad?, y otros que eran simplemente provincias que tenían gobernantes que Roma mismo ponía. Pero ellos tenían una influencia gigantesca, ¿verdad?, a través de todo el Mediterráneo. Era uno de los pocos países desarrollados en el mundo, ¿verdad?, además de el Imperio Parto, que estaba en Persia, y los chinos. Pero definitivamente Roma era la ciudad más avanzada, con la tecnología más grande del mundo. Era una ciudad que estaba sobre 7 colinas que habían sido pueblos, ¿verdad?, como decir el área metropolitana, que antes eran varias ciudades que se fueron uniendo, ¿verdad?, Carolina, Río Piedras, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Cataño, ¿verdad? Ahí hay como también casi 7 ciudades, 7 colinas. No creo que esa vaya a ser la ciudad del anticristo. Pero Roma, ¿verdad?, empezó de la misma forma. Había 7 montañas y ellos empezaron a jugar entre las montañas. Había un valle, empezaron a hacer unos juegos y entre medio de ellos, y ahí se empezó a ver también comercio,
empezaron a hacer centros comerciales y la ciudad empezó a expandirse. Y esas 7 colinas son el monte Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. 7 colinas sobre el cual estaba Roma. Así que definitivamente Roma es uno de los candidatos. En Daniel también se encuentra una descripción de una bestia bien parecida, que también tenía muchas cabezas, y ese dice que era el 4º imperio. Y si uno mira los imperios que comienzan con Babilonia, Roma viene a ser el 4º imperio, porque la sucesión era Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Y entonces el 4º, Babilonia creo que era el león, Persia era el oso, Grecia era, no recuerdo cuáles eran ahora mismo, no, perdón, Grecia era el leopardo y Roma era esta bestia con muchas cabezas. Okay, así que lo que fue pasando con Roma, ¿verdad?, es que la parte política de Roma se fue moviendo. El 4º siglo, el emperador Constantino mudó la capital del Imperio Romano a un pueblito que se llama Bizancio. Eso fue un tremendo, ¿verdad? Él tenía una tremenda visión, porque escogió, ese pueblito estaba en un sitio que era ideal para hacer una ciudad, y allí hizo la ciudad de Constantinopla, que continúa como ciudad, que hoy en día es la capital de Turquía, Estambul, o por lo menos la ciudad más grande de Turquía, no sé si es la capital, creo que Ankara es la capital. El imperio se dividió en 2 partes, la parte este y la parte oeste, y aún para la parte oeste la capital se mudó de Roma a Milán y después a Ravenna, y después la parte oeste se fragmentó y se cayó ¿verdad? Se dividió en muchos países que son los países europeos de hoy en día. Así que 400 años después de que Juan escribiera el libro del Apocalipsis, Roma dejó de ser la ciudad que reinaba sobre los reyes del mundo en una forma política. Pero en vez, ¿qué pasó con Roma? Roma siguió siendo una ciudad bastante grande y una ciudad bien importante, pero lo que hizo fue que se convirtió en la capital religiosa de Europa. El Imperio Romano, como dijimos, ¿verdad?, se fragmentó en cientos de reinos, principados y ducados, y ese poder, esa unidad, ese control que ejercía Roma en una forma política vino a pasar a la Iglesia Católica Romana, que vino a llenar el vacío que dejó el Imperio Romano cuando, ¿verdad?, ese se colapsó y el poder político se pasó a otras ciudades. Así que esta iglesia se convirtió en la institución más poderosa de Europa y tenía poder sobre reyes y gobernantes. Había un rey de Inglaterra, por ejemplo, que ellos lo excomunicaron, y ese rey tuvo que ir y estar, ¿verdad?, porque casi lo botan de Inglaterra, tuvo que estar rogándole ¿verdad?, descalzo al frente de donde estaba el Papa, del castillo donde vivía el Papa, por 3 días en la nieve, ¿verdad?, antes que el Papa lo dejó entrar, después de que él se le había humillado. Así que Roma continuó reinando sobre los reyes de la tierra, pero lo hizo en una forma eclesiástica, ¿verdad?, por medio de la religión. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Perdonen. Mandaron una pregunta que dice: ¿cree usted que el anticristo podría ser el Papa de Roma? Yo pienso que no. Yo pienso que el anticristo es alguien que tiene poder político, y para poder decir que es el Cristo, yo pienso que
que va a tener que ser judío. Ahora podría ser, yo creo que quizás va a ser alguien que tiene descendencia judía y también podría ser descendencia católica o italiana, pero lo que sí es que yo creo que el Papa va a apoyar a el anticristo, ¿verdad? El Papa va a ser el que, o la Iglesia Católica va a apoyar la creación de un líder mundial, porque la Iglesia Católica siempre ha tratado de revivir, ¿verdad?, resucitar el imperio. Durante la Edad Media existía lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano, que no era ni sacro, ni era un imperio, ni tampoco era romano, era una liga de ducados alemanes y italianos. Pero, ¿verdad?, estaba esa idea de que ellos siempre han querido establecer un imperio porque uno tiene el rey, el emperador y el papa, ¿verdad?, como partners, ¿verdad?, como compañeros o aliados, reinando sobre la tierra. Pero yo lo que pienso es que lo que va a pasar es que, bueno, vamos a hablar de esto en un segundito antes de adelantarnos, que yo creo que le va a pasar algo a Roma, que al fin y al cabo cuando venga el anticristo no va a ser Roma la que va a estar teniendo este tipo de influencia. Ahora, a medida que la iglesia cristiana en los primeros siglos fue siendo aceptada por las masas, se fue incorporando al cristianismo elementos de la cultura popular. Si usted piensa, ¿verdad?, si viene una iglesia y hay una que incorpora, por ejemplo, la música de ese país, ¿verdad?, vamos a ver una iglesia que usa música, Puerto Rico usa música puertorriqueña, otra que no, pues la que va quizás a ser más popular va a ser la que adopta la cultura puertorriqueña. Pero si está adoptando parte de la cultura que son malas, ¿verdad?, como la cultura clásica romana de ese tiempo era idólatra y pagana, muchos elementos del paganismo fueron siendo incorporados y eso era lo que era más popular, ¿verdad? Los líderes que hacían eso eran más populares, esas iglesias se hacían más grandes y como eso están todos unidos, pues poquito a poco, gradualmente el ritual, la organización y la enseñanza de la iglesia fueron siendo influenciados por ese paganismo romano. Así que, ¿verdad?, vemos que el cristianismo se tiende a reinterpretar en términos de la cultura donde viven los cristianos, ¿verdad? Ahora uno esperaría que la iglesia poco a poco fuera teniendo impacto sobre la cultura, transformándola a través de un proceso de cristianización, pero a veces lo que pasa es lo opuesto, porque la iglesia misma, ¿verdad?, puede dar su sello de aprobación a una síntesis de elementos bíblicos y antibíblicos que son creados por una cultura y viene a congelar esa síntesis con un falso, ¿verdad?, lo que podemos llamar un imprimatur, ¿verdad?, o un su aprobación y eso da ¿verdad?, la apariencia de una tradición que es aprobada por Dios. El Papa anterior, Benedicto XVI, en un mensaje que de verdad era bien interesante, que dio, contrastó el cristianismo romano con el Islam, pero también tocó otros temas importantes y él describió la fe católica romana de la siguiente forma. Así que él estaba hablando de distintas cosas, pero una de las cosas que hizo fue que él dijo que la esencia de lo que creía la iglesia católica era lo siguiente, y cito una traducción de lo que dijo el Papa. Dijo: este acercamiento interno entre la fe bíblica y la búsqueda intelectual filosófica del pensamiento griego, ¿qué está diciendo? Que hay un acercamiento entre lo que dice la Biblia y lo que decían los filósofos griegos. Dice: fue un evento de importancia decisivo no solo del punto de vista de la historia de las religiones, sino también del punto de vista de la historia mundial. Es un evento que nos concierne aún hoy. Así que lo que le está diciendo, que hubo lo que él llama un acercamiento interno o una síntesis, ¿verdad?, o ¿cómo diríamos?, ¿verdad?, una integración
una integración entre lo que decía la Biblia y la filosofía griega. Dice que el cristianismo, dado este encuentro, esta integración, esta síntesis, no es sorprendente que el cristianismo, a pesar que su origen y algunos desarrollos importantes haya ocurrido en el Oriente, hayan adquirido su forma históricamente definitiva en Europa. O sea, que haya adquirido su forma históricamente definitiva en Europa. Ahora, ¿cuál es la forma históricamente definitiva del cristianismo del cual habla el Papa? ¿Verdad? Para ellos, la definición de lo que es el cristianismo es la Iglesia Católica. Pero entonces lo que está diciendo es que la Iglesia Católica es la síntesis entre lo que dice la Biblia y este pensar griego. Dice, podemos también expresar este pensamiento de forma contraria. Este encuentro al cual se une sucesivamente el patrimonio romano creó lo que es Europa y sigue siendo el fundamento de aquello que podemos llamar la verdadera Europa. Así que lo que ellos están diciendo es que el cristianismo y el pensar griego y el patrimonio romano, la cultura romana, eso todo se mezcló y creó dos cosas: el cristianismo, ¿verdad? Lo que ellos llaman cristianismo, que es la Iglesia Católica, y la cultura europea. Así que la Iglesia Católica y la cultura europea son una mezcla, ¿verdad?, del paganismo griego y romano con ideas de la Biblia, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, hay un movimiento hoy en día de buscar unir todas las religiones en una. Esto incluye el cristianismo, el islam, el hinduismo y otras. Pero como la Iglesia Católica Romana es la institución religiosa más grande del planeta con 1.2 billones de miembros, cualquier unión significante para crear una religión mundial tiene que incluir a la Iglesia Católica Romana. O sea, la Iglesia Católica es la religión más grande del mundo. Si queremos tener una iglesia mundial, la Iglesia Católica va a ser parte de eso. Hay que velar a Roma para ver cómo el futuro se va desarrollando. Yo pienso que Roma va a ser una ciudad que va, ¿verdad?, la Iglesia Católica es una de estas ciudades que podemos llamar parte de la Gran Babilonia, y es una ciudad que yo creo que el anticristo después va a destruir. El anticristo, y entonces yo lo que pienso que va a pasar es que cuando destruyan a Roma van a sustituir el catolicismo como religión mundial, y en vez van a introducir una forma del Islam. ¿Okay? Ahora, vemos, ¿verdad?, que para el apóstol Juan, cuando él escribió, Roma era lo que podemos considerar ser Babilonia. Y en un sentido, ¿verdad?, vimos que lo sigue siendo, y también vimos que también Bagdad, ¿verdad?, es una de estas ciudades también. Pero no solamente, ¿verdad?, podemos decir que Bagdad en cierto sentido fue el antepasado de Roma, pero Roma también tuvo hijos, tuvo descendencia. Ya vimos algunos de esos descendientes, ¿verdad?, Constantinopla, Milán, Ravenna, que todas fueron capitales que eran parte del imperio romano. Ninguna de esas llegó a tener el poder y la autoridad que tuvo Roma. En los días del poder máximo del Imperio Romano, los ejércitos de Roma podían haberle ganado a cualquier otro ejército del mundo. Era la superpotencia del planeta. Ellos pudieron haber conquistado el mundo y no lo hicieron porque no quisieron, ¿verdad? No era porque no pudieron. Ahora, ya para el tiempo, ¿verdad?, después que mudaron la capital a Constantinopla, que se había dividido el imperio romano en dos partes. El imperio oriental, ¿verdad?, la parte que estaba con la capital en Constantinopla, trató de conquistar el occidente y tuvieron victoria y pudieron restablecer el imperio romano, pero solamente por unas pocas décadas. Y después de eso, el costo de esa unión fue tan y tan grande que básicamente cuando murió ese emperador, el occidente se fragmentó en una forma. Es una de las causas de la Edad Media, que básicamente Europa perdió su
su unidad política por casi 1000 años. Y no fue hasta el siglo pasado que surgió una ciudad que tiene el poder de imponer su voluntad sobre cualquier nación del planeta. ¿Y dónde estaría esa ciudad hoy en día? Pues, ¿verdad? Si queremos buscar una ciudad que sigue la tradición de Roma, debemos ir a una ciudad que está compuesto mayormente de personas, ¿verdad? O que está en un país compuesto mayormente de personas que originan de lo que era el Imperio Romano, ¿verdad? De gente europea. ¿Y dónde vive la gente europea hoy en día? Pues, ¿verdad? Vive en gente europea en Australia, al sur de Sudamérica, ¿verdad? Argentina, esa área por allá, en algunas partes de Sudáfrica. Pero mayormente uno encuentra a esa gente en Europa y también en Norteamérica. Así que la ciudad, ¿verdad?, más grande de todas esas regiones es la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más grande de los Estados Unidos. Y fíjense que esa ciudad es el centro de la economía de los Estados Unidos, de su sistema bancario, ahí donde está la sede del Banco de la Reserva más grande, ahí donde están los bancos más grandes de los Estados Unidos, que son uno de los bancos más grandes del mundo. Y también es donde está la sede actual de la forma embriónica del gobierno mundial. Hoy en día, si fuéramos a hablar del gobierno mundial, sería la ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas. Si ese país, ¿verdad?, de verdad quisiera haber sido, si esa organización verdaderamente era representativa y democrática y equitativa, ¿verdad?, probablemente lo hubieran puesto en algún otro sitio, ¿verdad?, un sitio que era más neutral. Pero se localizó en Nueva York porque esta organización fue creada para que sirviera como un instrumento que permitiera ¿verdad?, el poderío de los Estados Unidos, ¿verdad?, los bancos y las corporaciones grandes y la gente bien rica, de dominar el mundo en una forma política. Está respaldado por el inmenso poder militar de ese país y sus resoluciones se usan para darle legitimidad al uso de ese poder. Uno de los países que más dinero da a la Organización de Naciones Unidas es los Estados Unidos, y el país que más dona tropas también es los Estados Unidos. El terreno donde se hizo la sede de las Naciones Unidas fue donada por uno de los Rockefeller, y esa es una de las familias más ricas del mundo y controlan mucha de la banca norteamericana. Alguien hizo una pregunta. Dice, ¿cuál es la gran ramera según su interpretación de acuerdo a la Biblia? Bueno, de eso sí es lo que estamos hablando. La gran ramera dice que es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es la gran Babilonia, y hay 3 ciudades que pueden jugar ese papel, pero yo creo que va a ser la unión de 3 principios, ¿verdad?, que va a ser el poder de Nueva York, quizá el poder político que se encuentra ahí, y también el poder religioso inicial de Roma, de la Iglesia Católica, y también va a ser Bagdad. Yo creo que va a tener algo, ¿verdad?, un papel que jugar, porque como dije, yo pienso que al final de ¿cómo se llama? Que después de los 3 años y medio, cuando va a vengar el anticristo, va a haber un cambio de la religión mundial, de la Iglesia Católica o de la religión cristiana a la religión musulmana, y ahí donde entonces van a empezar a lo que llaman la gran tribulación, que va a ser la persecución de todos los cristianos cuando haya ese cambio de religión. Ahora, quería hablar, nos quedan 2 o 3 minutitos, y quería decir, ¿verdad?, que una de las cosas que vemos en ese poder que está en Nueva York es que ahí es donde están los bancos más grandes de los Estados Unidos, y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que esos bancos controlan la producción de dinero en los Estados Unidos.
si uno mira lo que era originalmente el dólar americano, ¿verdad? Y la gente de verdad no sabe lo que es un verdadero dólar americano. El dólar americano era lo que llaman el peso gordo de plata, ¿verdad? Pero ese lo eliminaron en el año 1964. Y entonces pues ellos empezaron a imprimir, ¿verdad? Dinero, y al poder imprimir dinero, pues los bancos que controlan eso se van quedando con una parte de eso. Si usted ¿verdad? Hubiera guardado $100,000 en una caja fuerte en 1964 y usó pesos gordos, ¿verdad? para comprarse un billete, esos billetes hoy en día valdrían solamente $7,000. Quiere decir que han perdido básicamente el 93% de su valor. Eso quiere decir que desde el 1964 se le ha robado a todos los depósitos, ¿verdad? En dólares a través del mundo, no solamente en Estados Unidos, pero todo el que tiene dólares y los tenía depositados, ¿verdad? A través de todo ese periodo de tiempo ha perdido el 93% de su valor. Quiere decir que esos bancos, esa gente y el gobierno, ¿verdad? Americano le ha robado el 93% de todo ¿cómo se llama? De todo el wealth, de toda la riqueza de los Estados Unidos, de la gente, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros. Los 4 bancos más grandes de los Estados Unidos controlan la mitad de los activos de toda la banca nacional. Eso es el JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. Entre todos ellos tienen el valor de 7 trillones de dólares, ¿verdad? Y son los dueños de esos 4 bancos que nos han estado básicamente robando todo ese dinero. Así que para resumir, ¿verdad? Tenemos que estar velando los desarrollos, ¿verdad? Y tenemos que ver, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos decisiones, ¿verdad? Decisiones políticas, tenemos que estar viendo, ¿verdad? ¿Dónde es que va a venir el imperio del anticristo? ¿Qué relación yo creo que debemos tener nosotros a ese gran imperio mundial? Y tenemos que pensar que la sede de ese imperio, ¿verdad? Hay 3 ciudades que yo pienso, ¿verdad? Legítimamente podemos decir que podían ser de donde sale el anticristo, que una es Bagdad, otra es Roma, ¿verdad? Pero y también, ¿verdad? La ciudad donde esté localizado el gobierno mundial, que hoy en día se encuentra en Nueva York, ¿verdad? Hay que tener los ojos abiertos, ir viendo cómo se van desarrollando esas cosas. Y por eso yo creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros aquí en Puerto Rico estemos, ¿verdad?, seamos nuestros propios señores, ¿verdad? Que nosotros determinemos nuestro futuro y que no dejemos que otras personas determinen nuestro futuro. Pero para nosotros hacer eso, los cristianos, ¿verdad?, tienen que tomar influencia en nuestro gobierno y tratar de controlar ¿verdad?, nuestro gobierno. Yo creo que hay una idea de que los cristianos deben estar solamente metidos en la iglesia y no en la política. Eso es como decir que los cristianos no deben tener empleo, ¿verdad? Si nosotros vamos a votar, debemos poder votar por candidatos cristianos, ¿verdad?, que velen por nuestro bien y que tengan un poquito de idea de qué es lo que puede pasar en el futuro de nuestro planeta para poder ir dirigiendo nuestro país en una forma donde podamos ser prósperos y podamos servir a Dios en libertad, ¿verdad? Y ser esa ciudad asentada sobre el monte, ¿verdad?, que sea una luz al mundo. Así que los invito a que estén con nosotros la semana que viene, el próximo martes, ¿verdad?, empezando más o menos a las 7, y que entre a nuestra página. Pueden entrar a nuestra canal de YouTube, que es de la iglesia biblicacristiana.org, y pueden ver algunos de nuestros programas anteriores. Así que hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes. Puse un comentario ahora, no te digo. Está bien, por favor. Es para no acabar así como... Sí.
yo tenía esto puesto y me di cuenta que no está conectado. Ah, Decía, por sí, eso es que mira no. acá, yo creo que estaba conectado con la computadora. Ajá. Ahorita. Tiene que decirle a papi que lo conecta acá. Cuando Ok. venga. Yo creo que lo puse y como que no decía, está funcionando, porque no funciona. ¿Lo pero hiciste pues- live o no hiciste live? No, porque no, no lo tenía practicado y la cosa es que esta semana ha sido medio complicada Ok. y no he podido.